Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, por fin os puedo enseñar el Huawei P60 Pro. Llevo 6 días probándolo, así que esto van a ser unas primeras impresiones. No he recibido en el momento que grabo el vídeo ninguna actualización por el momento. Tenemos el software con el que nos lo mandaron, así que esto van a ser unas primeras impresiones. Contaros un poco el diseño, contaros un poco cómo está estructurado, hablaros del software y del hardware, pero no vamos a hacer una review al uso. Son unas primerísimas impresiones. 6 días llevo usándolo. Antes de nada, si a alguien le interesa, Huawei me ha ofrecido un código de descuento en el cual yo no me llevo nada, es para vosotros, para la comunidad, que es este de aquí, a Eloy, con el que vais a obtener 100 euros de descuento si compráis el dispositivo en su página web. Yo lo digo, quien lo quiera usar que lo use, quien quiera irse a otras páginas web que se vaya. Yo aquí no me llevo absolutamente nada, simplemente que si lo compráis en la página oficial, aparte de que os va a venir con un regalo, no sé si serán los FreeBuds, algún reloj, no lo sé en este momento, en el momento que grabo el vídeo. Como digo, yo llevo 6 días con el teléfono y grabo el vídeo como primeras impresiones, pero que sepáis que con este código más el regalo de la web, pues os puede quedar un descuento bastante interesante. Ahora sí, vamos a hablar un poco del dispositivo. Antes de nada, os voy a hablar del hardware. Creo que hay que esperarse a que llegue alguna actualización para poder hacer alguna valoración del hardware, y eso lo vamos a dejar cuando pase un tiempo. Creo que con 6 días de uso, aunque os puedo decir que el teléfono va estupendamente, no es suficiente, por lo menos para mí, para traeros una review completa de él. Así que nos vamos a esperar, como siempre, a los 30 días de uso para traeros una review completa. Pero sí que os digo que en cuanto al hardware, contamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, la versión Plus. En mi caso, el de 8 GB de RAM. Hay una versión de 12 GB de RAM. Va perfecto el dispositivo, no está teniendo ningún problema. Y que sepáis que ese es el hardware que lleva. Como ya sabéis, y esto lo explico porque esto hay que explicarlo, Huawei no tiene opción ahora mismo, en este dispositivo no tenía opción a optar al 8 Gen 2 por el tema del veto. No les dejan tener los procesadores última generación hasta que no pasa un cierto tiempo. Así que en este caso tenemos el mismo hardware que contábamos en el Mate 50 Pro, que no es ningún drama. El teléfono va espectacular. Ahora bien, vamos a hablar del diseño, concretamente del que tengo yo, el diseño blanco. Un diseño muy espectacular, y os cuento por qué. Es un diseño muy espectacular porque, sobre todo, el blanco que estaréis viendo en un plano corto, la versión blanca es única en cada dispositivo. O sea, si alguien adquiere la versión blanca, que sepa que la parte de atrás no es igual a otra. Aunque el diseño pueda ser así, estilo mármol, como estáis viendo, sí que hay que decir que el dibujo o el concepto del diseño es diferente en cada terminal, y eso es algo a tener en cuenta. La posición de las cámaras las tenemos igual que en los antiguos Ps, en la parte izquierda de arriba. En vez de haber optado por 2 módulos como era el P50, que eran 2 circulitos, en este tenemos uno grande en medio donde va el sensor principal y luego los otros 2 sensores de la cámara. Y la cámara, os digo ya, os voy a poner algunas fotos mientras os cuento esto. Vamos a hacer un vídeo dedicado a la cámara. También digo, cuando llegue la primera actualización, que también siempre suele mejorar un poco la cámara, lo haremos. Pero en el día de hoy, en el momento que grabo el vídeo, he conseguido sacar fotos como estas que estáis viendo. Fotos increíbles. Tiene un modo macro que es francamente espectacular. De verdad, espectacular. Así que, chicos, esperaros a la prueba de cámara, como digo, cuando llegue la primera actualización, que no tardará mucho en llegar. Huawei no se suele entretener, suele sacar una actualización, como digo yo, para mejorar los posibles fallos que tenga, que ahora hablaremos del software, que en principio no hay ninguno, pero ahora hablaremos de ello. Habéis visto las fotos, va a ser una cámara, si no la mejor del año, va a estar ahí. Una cámara espectacular, así que muy atentos porque cuando llegue la primera actualización, en cuanto llegue, al día siguiente de llegarme la actualización y probar la cámara, traeré seguramente el vídeo de la prueba de cámara porque merece la pena. Para hablar también del diseño, hablamos de la pantalla. La pantalla en estos 6 días he reproducido bastante multimedia, es lo que más he hecho, reproducir multimedia, ir configurándolo ya como teléfono principal. Y chicos, os tengo que decir que la pantalla también me gusta mucho la interpretación de colores que tiene. Es un terminal muy completo. Si os pongo una pequeña comparativa así dicha a grosso modo, estamos hablando que la comparo con el Mate 50 y me gustan más los colores que muestra esta
pantalla que las del 1050. El 1050 es un poco más apagado, pero esta, la resolución de colores, cómo se ve, cómo estáis viendo en el vídeo que os estoy poniendo, se ve francamente bien. No le puedo poner ningún pero, solo han pasado 6 días, son unas pequeñas primeras impresiones. Vamos a darnos un poco de tiempo y cuando ya lo pruebe bien os traeré mi opinión real. No real, más definitiva de la pantalla, pero en estos primeros 6 días me parece que la pantalla se ve espectacular. Hablamos del software. En el apartado de software tenemos ya la primera actualización de EMUI. Ya sabéis, EMUI con un núcleo Android para correr las aplicaciones de Android. EMUI 13.1. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ya actualización de EMUI. Seguramente esta actualización venga porque ha mejorado cosas de la versión 13 que teníamos en pruebas en algunos dispositivos y definitiva en el Mate 50 Pro para ser la versión que se quede y seguramente la veamos. Y esto es información. La empecemos a ver no tardando mucho en dispositivos diferentes. Huawei empiece a sacar adelante la versión 13.1 en otros dispositivos. Así que hay que estar atentos porque se viene un año interesante ya que Huawei seguramente empezará a actualizar dispositivos y como hemos visto en EMUI 12 es posible que muchos dispositivos reciban esta actualización de EMUI 13.1. Tenemos las actualizaciones que ya vimos en EMUI 13. Ha mejorado mucho el rendimiento, esto lo digo, a nivel de software. El dispositivo está consiguiendo un rendimiento que no le tiene nada que envidiar. En este caso, si lo tengo que comparar con alguien, con iPhone. O sea, el rendimiento que Huawei le está sacando aprovechando el máximo del dispositivo me parece increíble. Como digo, 6 días llevo probando el dispositivo. Tenerlo muy en cuenta que son unas primeras impresiones muy, digamos, muy ligeras y que no... Eso, son unas primeras impresiones, es que es lo que tenéis que tener en cuenta, pero en estos 6 primeros días ni un cuelgue, ni un problema, todo funciona perfectamente y me funciona un poquito más rápido, y lo digo, tengo la sensación de que funciona un poquito más rápido que el Mate 50 Pro, a pesar de que los dos los tengo configurados con la máxima tasa de refresco, con la máxima resolución, me da la impresión de que este P60 Pro funciona un poquito más rápido a la hora de usarlo. Bien chicos, no me voy a enrollar mucho más, son unas primeras impresiones, quería que vierais el dispositivo. En el tema de batería en estos 6 días lo estoy cargando una vez al día, le estoy dando mucho uso. Como digo, esto habría que esperarse unas semanas más para que ver la estabilidad del sistema. El primer día que lo cogí, que lo configuré y demás, le saqué 7 horas 54 minutos de pantalla, que fue el día, por así decirlo, que más uso le di. Ahora he estado unos días probando el GPS, probando que todo vaya bien, y de momento ese es el uso que estoy teniendo. Sin ir más lejos, a la hora que estoy grabando este vídeo, son las 8:30 de la tarde, llevo con él desenchufado desde las 9 de la mañana y le queda un 56, a ver si lo quiere enfocar. A ver, ahí. A ver, enfócate. A ver que no me enfoque la cara. Ahí, como veis, un 56% a las 8:30 de la tarde y lo he desenchufado a las 9 de la mañana. Y le estoy dando uso porque lo estamos probando. Las primeras semanas, además, es cuando más se prueban los dispositivos. Y creo que hay que tener de todo. En la primera semana se le da mucho uso. Luego ya empiezas a estabilizarte un poco más con el teléfono, como también tengo que hacer otro tipo de pruebas con otros dispositivos, pues lo empiezas a estabilizar un poco y a tener un uso más normal, más tranquilo, y ahí podemos sacar el baremo. Pero yo creo que el día lo cumple perfectamente, así que lo sepáis que en estos 6 primeros días, que cuando más caña le doy, me está llegando al final del día sin ningún tipo de problema. Y bien chicos, como digo, estos son unas primeras impresiones, no hay que alargarse mucho más. Primeras impresiones, como os he dicho al principio, Huawei nos ha dado un código de descuento para la comunidad, para que tengáis ese código de descuento los que seáis de España. Si sois de Latinoamérica y usáis el código de descuento y os funciona, me gustaría también que me lo dijerais. Eloy es el código, os dejo el link también oficial en la descripción, por si a alguien le interesa. Y poquito a poquito más que añadir, decirme qué opináis de esta bestia que se viene por delante. Vamos a esperar a la primera actualización y os traigo la prueba de cámara porque eso va a ser increíble. La cámara me parece espectacular. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Chao, chao.